Bienvenidos todos a la masterclass en el sector inmobiliario, plusvalías municipales y valores catastrales. Os presento a Francisco Fernández Puebla, licenciado en Arquitectura Técnica, máster en Valoración y Catastro Inmobiliario, perito judicial inmobiliario y título de agente de propiedad inmobiliaria como rasgos generales. Desde 1994 hasta 2006, Francisco estuvo trabajando para el catastro inmobiliario. En 2006 se incorporó a Alma Consulting, consultora francesa, donde desarrolló el servicio de optimización de valores catastrales mediante una remuneración de éxito. Y tras algunas etapas entre medias, pues inició su propia aventura empresarial en 2018, creando la empresa Roberts Consulting, en la que hoy por hoy pues, desempeña sus funciones. Os dejo con él, que dará la exposición de 45 minutos, seguro muy interesantes, y espero que dé tiempo a todo, y luego abriremos un poco los micros a preguntas y que podamos interactuar un poco con Francisco. Entonces, para no demorarnos más y que vayamos en hora y seamos escrupulosos con el tiempo, yo, Francisco, te cedo la palabra. Muchas gracias, Raquel. Lo primero que voy a hacer con vosotros es compartir la presentación para seguir una pauta, un hilo, y de esta manera, pues vamos a seguir un guión que tenemos y vamos a intentar que sea dinámico. Sí. Vale. Espero que sea compartido, que lo podáis ver y vamos en Se lo ve primero bien, que me... Francisco. ¿Sí? ¿Se ve bien? Sí. Vale, pues lo primero es el índice. Este es el índice que vamos a seguir en esta hora que vamos a compartir con vosotros. Y bueno, antes de empezar, sí que me gustaría hablar de lo que es la plusvalía municipal. La plusvalía municipal surge ya en el año 98 en la Ley Reguladora de Haciendas Locales como un impuesto que intentaba devolver una riqueza a los ayuntamientos cuando estos habían generado esa riqueza a través de diferentes métodos de incorporación de suelo urbano y creando riqueza. Entonces, en su momento, se estipuló que una manera de devolver esta riqueza a las entidades locales era crear este impuesto. Más allá de esto, hay muchos agentes y muchos que cada vez que hacemos una transmisión de dominio no hemos intervenido en esa riqueza municipal, pero ya a lo largo del tiempo este impuesto se ha ido consolidando. Hoy este impuesto está incluido en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales de 5 de marzo de 2004 y es uno de los impuestos más importantes que tienen las haciendas locales para su autofinanciación, tal y como dice el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Ahora mismo, el impuesto, en términos generales, en España, estamos hablando de una imposición de unos 3.000 millones de euros. El índice que vamos a seguir es, primeramente, los antecedentes de la inconstitucionalidad de la anterior plusvalía municipal, que ha tumbado el Tribunal Constitucional el día 26 de octubre de este año, 2021, en el cual, pues, el método de cálculo, que se estaba regido por el valor catastral y el número de años que los activos habían estado en posesión de los titulares que han hecho la transmisión de dominio, eran los elementos y los pilares de esa base de cálculo. El Tribunal Constitucional ha decidido que, después de dar varios avisos al legislador, que es básicamente la base de cálculo es inconstitucional. El legislador, en un tiempo absolutamente precoz y rápido, ha hecho, por decirlo de alguna manera, un parche en el cual ha cambiado la fórmula de cálculo adaptando estrictamente a la literalidad de la sentencia del Tribunal Constitucional. De esta manera, salva los preceptos inconstitucionales que ha dicho el Tribunal Constitucional el 26 de octubre de este año, pero sigue manteniendo muchos de los elementos de valoración que existían antes y que consideramos, o se considera por gran parte de la gente, que aún siguen existiendo muchas discrepancias y muchas deficiencias en el cálculo de este valor. Vamos a seguir con la nueva fórmula de cálculo y las novedades jurídicas. Vamos a avanzar en el punto 3,
con la diferencia comparativa y los elementos que diferencian esta modificación del texto de refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales para adaptarlo a la sentencia del Tribunal Constitucional, comparándolo con la anterior plusvalía municipal y viendo cómo se adapta, cómo se modifica y cuáles son los cambios de incremento de los valores y diferencias que nos permite la modificación, que solamente son de 3 puntos del texto refundido de la Ley de Regulación de Locales, cuáles son los puntos que nos permiten abrir nuevas expectativas de modificación de la liquidación final y de expectativas también de conseguir ahorros. Hemos puesto en cuanto a las reclamaciones, más allá de lo que es la modificación de la base imponible que vuelva a estar delimitada en el valor catastral, los elementos que en 3 hitos del tiempo existen en las plusvalías anteriores a la sentencia del Tribunal Constitucional, la etapa de transición entre esa sentencia del Tribunal Constitucional y el Real Decreto 26/2021, por el cual se modifican los elementos de la anterior plusvalía municipal que se consideran inconstitucionales, y una vez pasada esa etapa de transición, cuáles son los elementos que tenemos para poder modificar la base liquidable de las plusvalías municipales siempre que las consideremos incorrectas. Los antecedentes de la inconstitucionalidad arrancan en el año 2017 con la sentencia del 59 de 2017, por la que se considera inconstitucional la liquidación del impuesto en aquellos casos donde se hace una transmisión del patrimonio con pérdidas, es decir, cuando se transmite un activo con un valor inferior al valor de adquisición. Fue el primer toque de atención que se le dio desde el Tribunal Constitucional al legislador para que adaptase la normativa de la plusvalía municipal a unos términos que fueran aceptados por este tribunal. Una segunda sentencia, la 126/2019, del 31 de octubre de 2019, determina que en aquellos casos donde la plusvalía municipal, el impuesto, fuese superior al incremento neto patrimonial que se había obtenido con la transmisión del dominio, era también asimismo inconstitucional. Este fue el segundo toque de atención que se le dio al legislador y finalmente pues han decidido en esta última sentencia de octubre de este año determinar que la base de cálculo de la plusvalía municipal es en su término completamente inconstitucional. Lo ha tumbado el Tribunal Constitucional por la fórmula de cálculo, por la reiterada inacción del legislador, y lo ha considerado inconstitucional porque considera que la anterior base de cálculo establecía a lo largo del tiempo un valor o incremento de los valores de los terrenos de naturaleza urbana que eran incrementados a lo largo del tiempo con un incremento sostenido, como vamos a ver en una de las gráficas que vamos a presentar más adelante, y que no atendía a los ciclos del mercado inmobiliario, que como vamos a ver en unas gráficas comparativas, ahora han intentado el legislador adaptar el nuevo incremento de la plusvalía municipal a ese ciclo del mercado inmobiliario. Este ciclo del mercado inmobiliario, como vamos a ver, es en términos generales. También es cierto que no se está adaptando de manera pormenorizada a cada una de las ciudades y a cada uno de los enclaves donde se está haciendo una transmisión de dominio, como vamos a ver más adelante. ¿Qué particularidades tiene la sentencia 182/2021 que ha declarado inconstitucional la fórmula de cálculo de la plusvalía municipal? Pues principalmente que vulnera el principio de capacidad del criterio de imposición y no refleja, tal y como hemos comentado, los ciclos del mercado inmobiliario. Es un término en el que antes, como hemos dicho y vamos a ver, era
un ciclo alcista en desde los últimos 20 años y todos conocemos que el mercado inmobiliario ha sufrido una serie de vaivenes después de la eclosión de la burbuja inmobiliaria que no han sido reflejados en el cálculo de la plusvalía municipal. Esto ha sido una de las razones por las que el Tribunal Constitucional, derivado de varias reclamaciones de los sujetos pasivos, ha decidido que la fórmula de cálculo era incorrecta. Según la sentencia, además, hay una de las particularidades interesantes dentro de la sentencia que evita la retroactividad de todas aquellas plusvalías municipales que se consideran firmes, inconsentidas, bien sea por una sentencia judicial o bien sea por un pago hecho de la propia plusvalía. Esto también está reflejado en el Real Decreto Ley que corrige estos artículos que el Tribunal Constitucional consideraba inconstitucionales, lo refleja en su preámbulo y impide en su mayor parte una solicitud de las plusvalías pagadas con una fórmula de cálculo errónea en los últimos 4 años. No obstante, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que presuntamente se está violando el principio de efectividad. Y bueno, ahora mismo estamos en una fase, en un impasse, en el cual vamos a ver cómo evoluciona esta sentencia del tribunal o este inicio de actividades por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Vamos a ver cuál es el desarrollo que tiene, porque ahora mismo están en juego unos 10.000 millones de euros que los ayuntamientos deberían devolver si se considera el principio o se acepta el principio de retroactividad de estos 4 años para todos los casos en los que no haya prescrito y desde la sentencia o la modificación tanto de la sentencia como de la modificación de los artículos que se declaran inconstitucionales en el Real Decreto 26-21. Las plusvalías consideradas consolidadas, así como las provisionales, no tienen, como hemos dicho, la posibilidad de aplicar esta retroactividad. Es un punto donde ahora está en pleno litigio y desde nuestro punto de vista estamos en un punto de incertidumbre y, bueno, todas las reclamaciones que se estén poniendo en este momento, si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que falla a favor de los contribuyentes, pues todas estas reclamaciones que se pongan ahora tendrán que ser consolidadas por parte de los ayuntamientos y devuelto el importe junto con los intereses de demora de los 4 ejercicios no prescritos. Las nuevas fórmulas de cálculo y las novedades jurídicas las vamos a desarrollar en esos puntos. Primeramente, bueno, en fórmula general, el Real Decreto 26-21 cumple estrictamente con la resolución del Tribunal Constitucional, pero sigue manteniendo los problemas de mantener o vincular el cálculo de la plusvalía municipal al valor catastral. El valor catastral, como vamos a ver más adelante, entendemos que no refleja el valor de mercado ni refleja tampoco lo que es la evolución o el incremento de riqueza o el incremento de ganancia patrimonial que se puede obtener con una venta. Por una parte, ahora las nuevas fórmulas de cálculo determinan 2 formas de obtener la base imponible. Una es esta es la novedad, el cálculo por la plusvalía real, que vamos a ver en el punto siguiente, y mantiene el cálculo de la plusvalía por el método objetivo, que está basado igualmente que en los casos anteriores, pero con unos coeficientes distintos, en el valor catastral junto con los años que este activo ha permanecido en posesión del transmitiente. Otra de las novedades que ofrece este Real Decreto es que el sujeto pasivo puede elegir entre el cálculo de la plusvalía real o
el cálculo por método objetivo siempre y cuando demuestre con métodos comprobados que el cálculo de la plusvalía real, que vamos a ver de qué se trata, es inferior a la base imponible que se podría obtener por el método de la plusvalía por el método objetivo. Con esta reglamentación, como hemos dicho, el legislador lo que pretende es exponer de manera estricta la sentencia del Tribunal Constitucional, pero no profundiza en un cálculo o en una modificación de este impuesto, tal y como estaban pidiendo las entidades locales y como estaban pidiendo el propio Tribunal Constitucional. Es decir, se ha ido a la estricta legalidad para mantenerse dentro de los ámbitos constitucionales que ha previsto la sentencia. La plusvalía real, que esta es una de las novedades principales que ofrece la nueva reglamentación, es la diferencia neta, libre de impuestos, entre el valor de adquisición y el de transmisión, que figuren en un título que acredita el sujeto pasivo. Al final es el valor real que hemos obtenido en una plusvalía que podamos demostrar a la administración mediante algún crédito, tal como puede ser una escritura de compraventa o cualquier otro título que podamos justificar ante la administración, y es la diferencia entre ambos valores. Estas diferencias de valor normalmente son compensables o son interesantes para el contribuyente en las transmisiones a corto plazo. El valor en este caso, como se trata de un incremento neto del valor de adquisición entre el valor de venta, y normalmente lo que estamos transmitiendo son activos con un vuelo, es decir, con una construcción, para el cálculo del valor del suelo se va a utilizar igualmente los ratios que existen en el valor catastral del suelo y de la construcción. Es decir, en este caso, la proporción del valor del suelo que figure en nuestro valor catastral va a ser la misma proporción que vamos a declarar de plusvalía municipal dentro del cálculo de la plusvalía real. Aquí lo que vamos a tener, bueno, empezamos a tener discrepancias con lo que es la plusvalía real y el valor catastral en sí mismo. Es decir, el valor catastral está compuesto del valor de la construcción más el valor del suelo. El valor de la construcción en ponencias muy antiguas va a ser mucho más alto el valor de la construcción respecto al valor del suelo, y empezamos a tener diferencias para un mismo incremento patrimonial, la plusvalía que se va a pagar en una ponencia que sea del año 93, como por ejemplo es el Puerto de Santa María, a una ponencia muy moderna como puede ser la de Barcelona, que es del año 2017. En este caso, para que los entendamos, el valor de la construcción tiene un coeficiente depreciativo que se llama coeficiente H. Este coeficiente deprecia la construcción en cuanto más antigua es la construcción. Cuanto más antigua es la construcción, más se aproxima a un valor 0. Y cuanto más nuevo es, este coeficiente se aproxima al valor 1. En este caso, el valor del coeficiente H está referido al año de aprobación de la ponencia. Con lo cual, en una ponencia, como hemos dicho, como el Puerto de Santa María, que es del año 1993, todas las construcciones que son desde el año 94 hasta el año 2019, 2020, 2021, todas estas construcciones tienen un coeficiente de antigüedad 1. Y el ratio del valor de la construcción respecto al valor del suelo es mucho más alto. Esto implica que el valor de la plusvalía real, como tenemos mucho menos ratio de valor de suelo, esta plusvalía para un mismo incremento patrimonial en otra ciudad, tenemos una plusvalía mucho más baja. Y empezamos a tener ciertos agravios comparativos entre diferentes ciudades para el mismo incremento patrimonial. Esto es algo que no se ha estudiado en detalle
y que nos abre la puerta a que los valores de referencia que van a tener vigencia en el año 2022, en el 1 de enero de 2022, tienen efectos los nuevos valores de referencia. Esto va a ser la puerta para que el valor catastral sea sustituido poco a poco en todo el ámbito tributario nacional. Esta plusvalía real se puede solicitar por parte del sujeto pasivo en amparo de lo determinado por el nuevo corregido artículo 107.5 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Es una potestad que me permite la Administración poder optar a los dos cálculos. La misma ley me permite que dentro de los dos cálculos, tanto por plusvalía real como por plusvalía objetiva, me quede con el que más me beneficie. La plusvalía objetiva es un símil a lo que teníamos antes con el valor catastral del suelo y los años que ha estado este activo en poder de la persona que ha hecho la transmisión de ese activo. Lo único que están cambiando en este caso son los coeficientes, como vamos a ver, los coeficientes que van a afectar al valor catastral para calcular la base imponible en este caso. Como vamos a ver en las siguientes diapositivas, estos coeficientes, por regla general, son mucho más beneficiosos para el sujeto pasivo que lo que existían antes. Tenemos ahora una curva, que vamos a ver, una curva comparativa entre las dos plusvalías, que es mucho más beneficiosa para el sujeto pasivo ahora respecto de lo que había antes. Sin embargo, esta nueva plusvalía y estos nuevos coeficientes están afectando a las transmisiones a corto plazo, puesto que el espíritu del legislador intenta, dentro de su ámbito de legislación, está diciendo o propone que se tiene que, entre comillas, penalizar a las transmisiones a corto plazo para evitar la especulación inmobiliaria. Lo dejo ahí. Empezamos a tener, seguimos teniendo, mejor dicho, en cuanto a la plusvalía objetiva, los mismos y reincidentes problemas que teníamos con la anterior plusvalía basada en el valor catastral del suelo. Por un lado, el valor catastral es un valor que está determinado por una ponencia de valores y esta ponencia de valores se aprueba en un año determinado y es una foto fija del mercado inmobiliario de una ciudad. No transmite o no permite esa foto fija, no permite las modificaciones del mercado inmobiliario en función de demanda que puede ocasionar, por ejemplo, la incorporación de un hospital, de un centro comercial o de una universidad que crea focos de demanda muy importantes en torno a ese activo o a esa dotación y sigue manteniendo los valores catastrales de hace 10, 15, 20 o 30 años. Por otro lado, los valores catastrales, aparte de que, como hemos comentado, es una foto fija en un determinado momento del mercado inmobiliario, por otra parte, estos valores catastrales, a potestad de los propios ayuntamientos, se modifican en virtud de los coeficientes establecidos en la Ley General de Presupuestos del Estado. Esta potestad de los ayuntamientos es de carácter rogado y no todos los ayuntamientos con ponencias anteriores al año 2005 o 2006 hacen esta solicitud de corrección de los valores catastrales por la Ley General de Presupuestos del Estado. Por poner un ejemplo, traigo a colación dos ejemplos de dos ponencias de dos ciudades muy importantes en España, que son Sevilla y Valencia. La ponencia de Valencia
está aprobada en el año 1998 y el incremento sobretenido de estos coeficientes aportados por la Ley General de Presupuestos del Estado nos dan un coeficiente actualizado de 1,604, mientras que la otra ciudad, Sevilla, tiene una ponencia del año 2000, que es 2 años posterior, y el coeficiente eh, que se ha acumulado por la Ley General de Presupuestos del Estado es del 1,13. Es decir, estamos hablando de un valor catastral en ponencias de similares características, independientemente de lo que existía en el mercado inmobiliario en los años 98 y 2000, pero siendo dos ciudades de entidad similar, estamos hablando de que Sevilla tiene un valor catastral en euro metro cuadrado un 30% menor que el valor que puede ofrecer Valencia. Esto es uno de los ejemplos en los cuales el valor catastral viene a no igualar o ser un valor comprobante para medir el incremento de riqueza patrimonial que se establece en una plusvalía municipal. La plusvalía objetiva, más allá de estos pequeños análisis, se sigue calculando con los valores catastrales del componente suelo y los años transcurridos entre la adquisición y transmisión. La nueva tabla de cálculo de referencia pretende ser un reflejo del mercado inmobiliario y, como vamos a ver en la tabla comparativa entre el valor de mercado, la evolución del valor de mercado y lo que son los incrementos establecidos en esta modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, sí que existe bastante similitud, salvo para los 3 últimos años, que, como hemos apuntado antes, el legislador intenta hacer una mayor presión fiscal con el fin de evitar la especulación inmobiliaria. Al final, en esta tabla, lo que tiene o pretende el legislador es ir modificándola, igual que los coeficientes de actualización de los valores catastrales por la Ley General de Presupuestos del Estado, también pretende adaptar estos coeficientes, que son de los últimos 20 años, y los pretende ir adaptando cada año que transcurra en virtud de las modificaciones del valor inmobiliario que tiene constancia la Administración con la recepción de las escrituras de compraventa. Esta recepción de las escrituras de compraventa y los convenios que tiene el catastro inmobiliario con los colegios de notarios y registradores es lo que alimenta, por un lado, esta modificación de los coeficientes de actualización de las plusvalías municipales, y, por otro lado, lo que va a alimentar son los valores de referencia que, a la larga, entiendo, va a ser el sustitutivo del valor catastral. Las diferencias que existen con la anterior plusvalía municipal son, por un lado, en cuanto a las novedades legales y para atender a las diferentes sentencias del Tribunal Constitucional. Por un lado, queda exento del pago del impuesto en caso de demostrar que ha existido una transmisión con pérdidas entre la adquisición y la venta del inmueble. Esto es conciliador con la primera sentencia que hemos visto, en la cual el Tribunal Constitucional declaraba que parte de las liquidaciones que se estaban produciendo de la plusvalía municipal no atendían a los preceptos de la Constitución. Por otro lado, para las transmisiones a título lucrativo se tomará, para el caso anterior, el valor de referencia, que es el valor que hemos comentado anteriormente, adoptado por el Ministerio de Hacienda y que estará vigente a partir del 1 de enero de 2022. A día de hoy, como no tenemos los valores de referencia publicados ni aprobados, pues existe un vacío legal en este respecto. Es decir, ahora mismo no sé cómo los ayuntamientos, qué cartas tienen para liquidar plusvalías
a título lucrativo. Y finalmente, también conciliador con las sentencias anteriores del Tribunal Constitucional, queda exento del pago del impuesto aquellos casos donde la plusvalía real sea inferior al pago del impuesto. Dentro de las novedades legales, tenemos también que, como hemos comentado, el sujeto pasivo puede elegir entre la liquidación calculada como plusvalía real, que hemos dicho que es el valor neto entre la transmisión y la adquisición, cuando se demuestre que ésta es inferior a la calculada por el método objetivo. Es decir, el sujeto pasivo a partir de estos momentos tiene la opción de elegir o de solicitar las dos liquidaciones. Y dentro de las dos liquidaciones se queda con aquella que le resulta más beneficiosa. En el caso de la liquidación por plusvalía real, tal y como hemos comentado antes, para esa diferencia neta entre el valor de adquisición y el valor de transmisión, cuando el activo que se está transmitiendo es un activo construido, el valor correspondiente al valor del suelo será la misma proporción que existe entre el valor del suelo y de la construcción dentro del valor catastral. Esto lo que nos va a permitir, y vamos a ver más adelante, es en cierto momento nos puede permitir un ahorro de la plusvalía municipal, siempre y cuando hagamos con anticipación una declaración de reforma, alteración del valor de la construcción, incrementando este valor y por consiguiente disminuyendo el ratio del valor del suelo respecto al valor catastral total. Y en los casos de no sujeción, para el periodo de generación del incremento de valor, en una posterior transmisión se tomará aquella en que se produjo el anterior devengo. Esto es una forma que tiene la Administración de asegurarse que en aquellos casos donde se ha declarado una exención de la plusvalía, bien porque se haya transmitido en pérdidas o bien porque el incremento neto es inferior al propio impuesto, para sucesivas transmisiones patrimoniales se adoptará el valor del último devengo. Esta es la tabla que, por un lado, tenemos de la anterior plusvalía municipal, que es la línea trazada en rojo, y la nueva plusvalía municipal con los coeficientes aprobados en las modificaciones del texto refundido de Haciendas Locales en virtud de las sentencias del Tribunal Constitucional, que han quedado marcadas o referidas en color azul. Como podemos ver en el color rojo, es cierto que anteriormente se entendía o se sobreentendía que el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana era constante y sostenido en el tiempo. Era la razón por la cual el Tribunal Constitucional en esta última sentencia ha declarado inconstitucional el cálculo o la anterior fórmula de cálculo que tenía referido el legislador para el cálculo de la plusvalía municipal. La nueva línea corregida intenta adaptarse, como vamos a ver ahora en la siguiente gráfica, intenta adaptarse a esos ciclos del mercado inmobiliario. Si bien es cierto que en los primeros 5 años tenemos ahora mismo mayor presión fiscal que lo que teníamos antes. Es uno de los puntos que hemos referido anteriormente. Esto afecta principalmente a las promotoras inmobiliarias y también en aquellos casos de las herencias, en los casos en que los herederos no se quedan con el activo y lo venden para repartir el dinero entre los herederos. En estos casos, normalmente los herederos o la masa heredera venden el activo cuanto antes puede, mejor, siempre que ninguno de los herederos se quede con el activo.
y a esta parte se le está penalizando con un incremento de la plusvalía que estamos hablando de 4 puntos por encima prácticamente. Por otra parte, esta gráfica tiene otra lectura, y la segunda lectura que tiene es que existe muchísima menor presión fiscal para las transmisiones patrimoniales referidas a más de 5 años, entre los años 5 hasta más de 20. En este caso son los ayuntamientos quienes se han quejado de esta situación, de su pérdida de poder adquisitivo, y son otro de los actores que están solicitando una modificación del cálculo de la plusvalía municipal, atendiendo a un mercado inmobiliario real. Ahora mismo es una parte muy penalizada las entidades locales en transmisiones de dominio a más de 5 años, porque los ayuntamientos siempre tienen unas expectativas de incremento de las plusvalías municipales en sus arcas y tesorería basadas en las transmisiones de dominio de los últimos años, y ahora mismo sus previsiones de recaudación por la plusvalía municipal para los siguientes ejercicios se han mermado considerablemente. Esto va a ser otro de los puntos por los que entiendo que va a existir una reforma de este impuesto mucho más profunda de lo que existe ahora mismo, que ha sido simplemente un parche para salir al paso de la sentencia del Tribunal Constitucional. En estas gráficas hemos querido poner por un lado la evolución de la plusvalía, que es en función de esos coeficientes que vienen determinados en la gráfica anterior, y la evolución del mercado inmobiliario general en España en los últimos 16 años. Estas gráficas han de ser complementarias entre sí, es decir, a mayor precio de adquisición, menor plusvalía supuesta estoy generando a la transmisión del dominio, y viceversa. Cuando estoy comprando en un momento muy bajo del mercado, la transmisión del activo en un punto con un mercado alcista, supuestamente me está generando una plusvalía mayor. Esta gráfica, aun con un decalaje de aproximadamente un año, se adapta bastante bien a este precepto, salvo en los últimos 3 años, donde el espíritu del legislador, como hemos visto anteriormente, determina o quiere gravar las operaciones consideradas como especulativas. De esta manera se puede ver que en la gráfica de la izquierda, en la horquilla de 1 a 3 años o de 1 a 2 años, tenemos un incremento bastante considerable, mientras que en la gráfica de la derecha, que es del mercado inmobiliario, el mercado es prácticamente constante, con una ligera tendencia a la baja. Esto es justamente lo contrario de lo que determina la plusvalía municipal. Es aquí donde no se refleja considerablemente, o donde no se refleja claramente, el mercado inmobiliario contra el incremento de plusvalía municipal que determina el legislador. Entiendo que podrá ser otro objetivo de nueva confrontación del sujeto pasivo y de aquellos que consideran que la plusvalía municipal no se justifica o no se adapta al mercado inmobiliario tal como quiere o determina que ha de ser el Tribunal Constitucional en sus diferentes sentencias. En general, como hemos dicho, se modifica a la baja la presión fiscal de la plusvalía municipal, sobre todo en transmisiones de dominio desde los 5 años hasta más de 20. Normalmente la presión fiscal es muchísimo más baja, como hemos podido ver.
salvo para los 2 últimos años, se adecúan bastante bien las bases imponibles a los ciclos y la evolución del mercado inmobiliario para así poder conciliar la redacción de este nuevo articulado a las sentencias del Tribunal Constitucional. Hemos visto que se ejerce mayor presión fiscal para las transmisiones a corto y esta decisión, pues como hemos comentado anteriormente, va a afectar principalmente a las promotoras inmobiliarias y nos lo hemos apuntado aquí también a los casos de herencia donde la masa hereditaria decida vender el activo para bueno, repartir los dividendos. Dentro de las potenciales reclamaciones las hemos establecido en 3 grupos. Primero, las anteriores a la sentencia del Tribunal Constitucional. Existe un segundo grupo que están las reclamaciones que se pueden adoptar en el periodo de transición entre la sentencia del Tribunal Constitucional y la redacción del Real Decreto 26-21. Es un periodo de transición de muy corto tiempo, pero muy interesante. Y luego, finalmente, todas aquellas plusvalías municipales que se devenguen a partir de la fecha de publicación del el texto refundido, de la modificación del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Para el primer caso, que son las plusvalías anteriores a la fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional, si aún no se ha presentado la liquidación, directamente se puede pedir la plena nulidad de esta liquidación, puesto que está basada en una base de cálculo que el Tribunal Constitucional ha considerado que no es legal. Si el ayuntamiento o entidad gestora no ha girado la liquidación, volvemos a encontrarnos con el punto de poder pedir la nulidad del acto. En los casos donde se está en plazo de presentación o recurrir, también se puede pedir se puede solicitar la nulidad del acto. Y finalmente he traído a colación, independientemente del hecho jurídico, se puede pedir por el artículo 120.3 de la Ley General Tributaria una rectificación de la liquidación. Esto viene soportado por diferentes sentencias, principalmente del Tribunal Económico Administrativo de Madrid, que dice que si el valor catastral con el cual a mí me han girado una liquidación de una plusvalía es incorrecto, yo puedo demostrar que es incorrecto, tengo derecho a una nueva liquidación de esa plusvalía municipal y, en el caso de que sea inferior, solicitar la devolución de ingresos indebidos junto con los intereses de demora. Esto, además, está permitido para los 4 ejercicios en los cuales yo haya hecho la primera liquidación de la plusvalía municipal y no hayan prescrito, lo cual nos permite un margen de operación bastante amplio. Y el valor catastral, como es un valor reglado y ha de estar sujeto a una serie de normativas, es un valor que es bastante fácilmente recurrible y la administración es bastante permeable a aceptar unas modificaciones de los valores catastrales siempre y cuando estén plenamente justificados. Pues un error en superficie, un error en uso, un error en una tipología constructiva. Es decir, existen bastante variedad de posibilidades de modificar un valor catastral, simplemente ajustándolo a la realidad del activo que nosotros pretendemos regularizar ese valor catastral. El periodo corto, pero interesante, comprendido entre la sentencia del Tribunal Constitucional y la aprobación del Real Decreto 26-21
por el cual se modifican los artículos que eran inconstitucionales a, a criterio del Tribunal Constitucional. Todas las plusvalías que se hayan devengado en ese corto espacio de tiempo son nulas de pleno derecho. Aquí todas, absolutamente todas, son nulas de pleno derecho. Directamente con presentar un escrito al ayuntamiento de turno solicitando, por un lado, comunicando la transmisión de dominio, solicitando la liquidación y que a su vez esta resulte nula por la propia sentencia del Tribunal Constitucional, es todo lo que hay que hacer. Finalmente, lo que tenemos son aquellas plusvalías posteriores al 10 de noviembre del año 21, en el cual el Real Decreto 2621 establece las nuevas fórmulas de cálculo y determina o corrige aquellos artículos que el Tribunal Constitucional había considerado ilegales. Tenemos estos casos donde podemos reducir o modificar la plusvalía municipal. Por un lado, volvemos al artículo 120.3 de la Ley General Tributaria, en el cual, aun habiendo hecho una liquidación y habiendo pagado una plusvalía municipal, siempre y cuando este acto no prescriba al cabo de 4 ejercicios, yo puedo solicitar, siempre y cuando modifique o siempre y cuando justifique que el valor catastral era erróneo, el valor catastral que me han empleado en el cálculo, tanto bien sea una plusvalía objetiva o bien sea una plusvalía real, si en este segundo caso altero el ratio o se modifican el ratio entre el valor catastral del suelo y el de la construcción, puedo solicitar una nueva liquidación y, en su caso, una devolución de los ingresos indebidos junto con los intereses de demora. Por lo general conviene revisar el valor catastral del componente suelo para anticipar una liquidación de la plusvalía acorde con el inmueble que se transmite. Normalmente, siempre que estamos transmitiendo un activo con una construcción, este inmueble suele estar enclavado en un casco urbano consolidado y el valor catastral del suelo es un valor catastral que se calcula por el método de repercusión. En este método de repercusión, y es algo que vamos a entender todos, es muy... los factores que intervienen en la determinación de este valor catastral del suelo son prácticamente los mismos que en el valor de la construcción. Va a ser la superficie del activo y los usos y destinos que tenemos para este activo. Entonces es fácil entender o ver qué es lo que tiene catastro determinado para mi activo, comprobarlo con la realidad física del mismo, y cuando existen discrepancias en los casos donde entendemos que hay una sobreimposición fiscal, pues es tan sencillo como plantear una reclamación o una solicitud de corrección de errores al catastro, y con esa misma solicitud, la notificación de esa corrección de esos valores catastrales, plantear una modificación de la plusvalía municipal si ya le hemos pagado o si lo hemos hecho con un anticipo de previsión de tiempos, pues cuando tengamos seamos sujetos pasivos de la plusvalía municipal, ya tenemos potencialmente conseguido el ahorro de esta plusvalía municipal. Existen una serie de bonificaciones que no son muchas, pero que están estipuladas en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Una de ellas es, por ejemplo, para los activos que urbanísticamente tengan una categoría de protección de algún tipo, una protección urbanística porque es un edificio histórico-artístico, o que tenga algún otro tipo de protección similar. Para este tipo de casos, en los casos en los que yo he hecho una reforma y esta reforma es importante, referida
o comparada con el valor catastral del activo, en determinados momentos puedo quedar exento completamente de la plusvalía municipal. Normalmente los ayuntamientos establecen una serie de rangos o de niveles que van en función de el importe que yo he metido en cuanto a la reforma de rehabilitación de este edificio referido al valor catastral, y en función de determinados ratios tengo también igualmente una bonificación que es prácticamente proporcional a la inversión hecha sobre el activo en los casos de rehabilitación. Otra bonificación que existe es en los casos donde en herencias o en usufructos el, el adquiriente del nuevo inmueble determina que sea activo, que fuera antes la vivienda de uso permanente del causante. Si el nuevo adquiriente se queda con la vivienda como vivienda principal, normalmente tiene una exención de la plusvalía municipal siempre y cuando esté un tiempo mínimo establecido por las ordenanzas fiscales. Normalmente está entre 3 y 5 años. También en el Ayuntamiento de Madrid existe una bonificación en este ámbito para no solamente la vivienda de uso permanente o la vivienda principal, sino para aquellos locales donde se está generando la actividad principal, bien sea pues un taller, una tienda, un pequeño comercio. Si el adquiriente, el heredero, se queda esa actividad como uso permanente durante al menos 5 años, también queda exento de la bonificación, del pago de la plusvalía municipal. En los casos, como hemos comentado antes, donde se pueda liquidar por plusvalía real, que hemos dicho que es la diferencia real y demostrable entre el valor de transmisión y el valor de adquisición, es interesante de antemano contemplar la relación del valor catastral del suelo respecto al de la construcción, pues incrementando este último, el ratio se queda descompensado de alguna manera, por decirlo, y lo que vamos a conseguir es una menor plusvalía municipal, que al final en los importes de esta plusvalía municipal muchas de las veces determinan que ciertas operaciones queden muy mermadas por el pago de este impuesto. También, finalmente, y por terminar, hay que vigilar las fechas de compra y venta en la que de un activo no se hagan por que la demora o la anticipación de esta reduzca la rentabilidad de la operación por incremento justificado de la plusvalía municipal. Como hemos visto en la gráfica de los últimos, de la nueva ponencia en la gráfica de la nueva liquidación de la plusvalía municipal, como se están transmitiendo o se está cargando mucha carga fiscal a estos últimos años, es interesante anticipar cuál va a ser el cálculo de la plusvalía municipal para elegir el mejor momento de venta y de esta manera conseguir anticipadamente un ahorro en la plusvalía municipal. Existe, que aún sigue vigente en el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, igualmente existe una bonificación de hasta el 40% en las liquidaciones de la plusvalía municipal en aquellos casos donde exista una nueva ponencia de valores. Estas nuevas ponencias de valores normalmente se publican, se comunican los nuevos valores catastrales que van a tener los sujetos pasivos para el siguiente ejercicio, y en estos casos, particularmente, el hecho de aguantar la venta o demorar la venta de un activo puede hacer que te puedas beneficiar de esa bonificación del 40% en el ejercicio siguiente. Y bueno, con esto
terminamos la presentación. Quedo a vuestra disposición para responder a las preguntas que me queréis plantear y, y voy cerrando esta presentación y abrimos a Muy esto. interesante, Francisco, ¿eh? De hecho, ha generado debate mientras has expuesto, pues ha habido comentarios por el chat. Lo único que no, lo que quiero comentar es a los participantes que no sé si han quedado aclaradas en slides posteriores todas las consultas o quieren que hagamos hincapié en alguna de ellas. Entonces, por favor, si realmente no ha quedado aclarado cualquier cosa que habéis expuesto en el chat, pues nos decís ahora. También deciros que la presentación será enviada a todos los que os habéis conectado. Entonces, pues, bueno, no sé si igualmente tenéis alguna consulta. Esmeralda. No sé, Francisco, si puedes poner algún ejemplo con números, Con números, mira, aunque sea verbal. sí, mira, aquí tenemos por parte del Ministerio de Hacienda, sacaron unos supuestos que a lo mejor puede ser interesante. Em, Existe un supuesto en el cual es el más interesante de todos, en el cual una plusvalía real es inferior a la objetiva. Es un ejemplo en el cual una vivienda es adquirida en el año 2014 por 250.000 euros y se vende en el año 2021 por 260.000. Es decir, tenemos una plusvalía real de 10.000 euros. La fecha de venta entre el valor catastral, cuando se vende el activo, el valor catastral es de 100.000 euros, el valor catastral es de 100.000 euros, y el 20% del valor del suelo, o sea, el 20% del valor catastral total es el valor del suelo, aproximadamente unos 20.000 euros, y el valor catastral de la construcción, 80.000. El incremento a efectos del impuesto, es decir, la plusvalía, como hemos dicho, que es el ratio de esa plusvalía real que hemos tenido, que es de 10.000 euros, se aplica el 20%, que es el valor del suelo respecto al valor catastral. Ese 20% son 2.000 euros. Estos 2.000 euros sería mi base imponible. Sin embargo, para el mismo caso, como hemos dicho, que tenemos un valor catastral de 20.000 euros por los coeficientes que hemos mostrado en la página en la página 13, nos daría una plusvalía o una base imponible de 2.400 euros. En este caso es el claro ejemplo donde tengo los dos casos, la plusvalía objetiva y la plusvalía real, y yo puedo decidir o puedo solicitar a la administración que me liquide por la plusvalía real, puesto que es más beneficioso para mí. Estos Francisco, ejemplos nos también dicen. los podemos mandar, no hay problema ninguno porque están en la Perfecto. página del Ministerio de Hacienda y son unos ejemplos muy sencillos, pero muy didácticos al mismo tiempo. Genial, pues nos unimos a la presentación que has hecho hoy. Nos comentan también si se tienen en cuenta los impuestos, transmisiones, donaciones, para calcular la plusvalía real. No, no. Para calcular la plusvalía real es es la diferencia entre el valor de adquisición y el valor de venta libre de impuestos, en ambos casos, tanto para la adquisición como para la transmisión. Vale. Y Aurora Sanz nos dice, si se reclama la nulidad de una plusvalía de los últimos 4 años y se gana, el pago sería cero por ser nulo o se calcularía con una nueva metodología. Consulta. Si No se sé si declara puedes leer, nulo el Francisco, para pago, que lo tengas tú más claro. si la plusvalía se declara nula, el pago es cero. Sí. Cero. Cero, directamente. No se calcularía una nueva No, metodología, ¿verdad? no, no, es Vale. cero. ¿Y si un inmueble heredado hace 2 años lo mantienen los herederos en propiedad 5 años, ya no hay que pagar el IVTNU, perdonarme? Sí, la plusvalía.
Normalmente lo que hay que justificar es que el heredero, uno de los herederos, diga que esa es su vivienda habitual y lo justifique. Entonces sí, está exento de la plusvalía. Genial. Roberto Krastorzón nos pregunta que si tienen en cuenta las tasaciones de una sociedad de tasación homologada por el Banco de España para las reclamaciones. Normalmente no. Normalmente no. Normalmente el valor catastral, si bien es un valor reglado y tiene sus normas, para modificarlo hay que seguir la propia normativa de la evaluación catastral. Entonces, si yo lo que tengo que justificar a catastro es que los elementos tributarios que han empleado para el cálculo del valor catastral son erróneos en algún momento. O son erróneos en algún momento o son erróneos en alguno de sus puntos determinantes, bien sea la superficie, los usos, si estamos hablando de un edificio antiguo, el estado de conservación, es decir, cualquier elemento que pueda influir en la valoración catastral, pero al final una tasación, por otro lado, una tasación es un valor a fecha de hoy y hemos dicho también que un valor catastral es el valor catastral que debería de tener mi inmueble hace N años, que es cuando se aprobó la ponencia de valores. Entonces, no estamos comparando cosas iguales. Para comparar cosas iguales tenemos que irnos a los elementos que determinan el valor catastral, que es la superficie, los usos, si está, por ejemplo, incurre en un procedimiento de expropiación, si cumple la normativa urbanística. Es decir, es una norma larga, no es difícil, sí que existe mucha literatura acerca de lo que es la evaluación catastral, pero esa tasación me va a servir. Dentro de esa tasación, que es a lo que voy, me puede servir el croquis que el tasador me ha hecho para determinar las superficies. Eso sí me puede ayudar. Vale. Perfecto. Ricardo Ruiz nos dice que si en 2017 se señaló lo que no existe incremento del valor de los terrenos y por tanto no existe hecho imponible, ¿se puede recurrir en base a esta sentencia? En 2017 lo que dijo el Tribunal Constitucional era que si yo estoy vendiendo en pérdidas, no tengo que pagar la plusvalía municipal. Es lo que dice en 2017. Si yo puedo demostrar que vendí en pérdidas y he pagado esa plusvalía municipal, lo que hay que ver es cuándo de 2017 hice esa liquidación para que no haya prescrito. Es decir, estamos en plazo de reclamar esa plusvalía municipal siempre y cuando no haya prescrito, porque estamos ahí en un límite. Muy bien. Hacemos una última pregunta, perdonadme porque nos estamos demorando en el tiempo y como os vamos a mandar la presentación y los datos que nos va a pasar Francisco para que los tengáis también, si os parece todo lo que no quede contestado, pues os lo podemos contestar en privado. Entonces, última pregunta, María Pilar Valero, ¿qué pasa con los leasing inmobiliarios cuando finalizan y se transmiten al arrendatario financiero? Vale, en un principio sí que están sujetos a la plusvalía municipal. En ese aspecto no hay contradicción, ni hay contranorma en ese aspecto. Seguimos teniendo el hecho imponible de la plusvalía municipal. Como al final lo que vamos a tener son muchas reclamaciones, porque al final ha sido un parche, lo que vamos a tener son muchas reclamaciones y hay que estar atento a las siguientes sentencias del Tribunal Supremo y órganos inferiores que nos van a encaminar esa jurisprudencia. Es decir, a día de hoy seguimos en el mismo plano de seguir pagando en los arrendamientos financieros la plusvalía municipal. Seguimos ahí.